Hermanos, para mí es un honor y es una bendición poder estar transmitiendo en esta hora para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos en esta tarde, hermanos míos, lo hacemos para engrandecer el nombre de Cristo. Todo lo que hacemos es para bendecir el nombre del Señor. Y en este tiempo hemos estado hablando acerca de la voz de Dios y ya son varios mensajes que hemos hablado de la voz de Dios y es tan hermoso poder hablar de la voz de Dios. Y para muchos puede ser un misterio, pero para nosotros ha sido una revelación poder entender que la voz de Dios, hermanos míos, se introduce en nuestros labios. Dios habla de muchas maneras, de muchas formas. Y una de las maneras que Dios habla bíblicamente, lo hemos comprobado, es que Dios, su voz, se introduce en la voz del hombre. Y es por esto que en este tiempo Dios tiene maneras para poder comunicarse, para poder hablarte. Hebreo 1, la palabra de Dios dice que en Hebreo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, los profetas. Dios es en la antigüedad, hermanos míos. Dios en el antiguo pacto tenía muchas formas para poder comunicarse con el pueblo y a través de esas muchas formas la voz de Dios venía a través de cánticos, la voz de Dios venía a través del profeta, la voz de Dios venía a través, hermanos míos, del sacerdote. Dios tenía oficios en esos tiempos a través de sacerdote, a través de reyes, hermanos míos, a través de profeta. Dios se comunicaba. Y hoy en este tiempo, hermanos míos, dice la Biblia que en estos postreros días, Dios nos habla por el Hijo de Dios, por Jesús, por la palabra misma, por el verbo hecho carne, por el pan que descendió del cielo. Hoy día tenemos esta posibilidad que Dios, hermanos míos, sigue hablando. Dios sigue dirigiendo a su iglesia. Dios sigue dirigiendo a sus hijos, hermanos míos. Y la voz de Dios en esta hora tiene que irrumpir en nuestros corazones. La voz de Dios tiene que ser un estruendo en tu vida. La voz de Dios es la voz que tiene que estar más vigente. Es la voz que no puede estar enmudecida en tu casa, en tu matrimonio. Es la voz que tiene que estar ahí direccionando tus pensamientos, direccionando tus emociones, direccionando tus decisiones. Es la voz de Dios, hermanos míos, porque si escuchamos otras voces van a dirigir nuestra vida, otras voces van a condicionar nuestra vida. Por lo tanto, escuchar la voz de Dios, hermanos míos, es una gran bendición. Ahora, en Isaías 51, Dios le habla y dice: porque yo, Jehová, que agobio el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y le dice al profeta: y en tu boca he puesto mis palabras. Mira qué revelador. Al profeta Isaías, así como a Jeremías, Dios le puso palabras en su boca. Y dice: con la sombra de mi mano te cubrí y extendí los cielos, y echando los cimientos de la tierra, y diciendo en Sión: pueblo mío eres tú. Por lo tanto, esto es extraordinario, hermanos míos, que la voz de Dios se pueda depositar en la boca de un profeta, que la voz de Dios se pueda depositar en la boca de aquellos que adoran el nombre del Señor. Hermanos míos, Dios habla de muchas maneras. Ya hay un rey, que es el rey Josafat, hermanos míos, y que Dios habló de una manera distinta en esa oportunidad. A este rey Josafat le vinieron a hacer guerra. Yo no sé cuántos de nosotros que estamos conectados en esta tarde nos sentimos como que nos están haciendo guerra. Nos sentimos como que han venido situaciones a guerrear literalmente con nuestras vidas. Y no porque nos haya visitado la suegra va a ser una guerra. No, Señor. Eso es una bendición poder tener la suegra. Sino que al contrario, hermanos míos, a Josafat le vinieron a hacer guerra. Josafat, rey de Judá, hermanos míos.
Dice que los hijos de Moab y los hijos de Amón se unieron, hermano, para venir a pelear con este rey. Y a Josafat, hermanos míos, cuando le llegaron estas noticias, le llegaron las noticias que venía guerra. Y esto lo pueden encontrar en Segunda de Crónicas 23. Dice: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiaran. ¿A cuántos de nosotros no nos han dado malas noticias? A Josafat le dieron malas noticias. Le dijeron: Josafat, te vienen a hacer guerra. Y esa noticia a este rey Josafat no lo dejó tranquilo, lo dejó aterrado. Porque las malas noticias a uno lo dejan aterrado. Las malas noticias nunca nos van a dejar tranquilos, porque son malas noticias. ¿A cuántos de nosotros la noticia de una persona que está enferma, las noticias de un integrante de nuestra familia que tiene una enfermedad, es una mala noticia que nos deja aterrados? ¿A cuántos de nosotros una mala noticia financiera nos deja aterrados? ¿A cuántos de nosotros los problemas mismos, hermanos míos, situaciones que nadie esperaba? ¿Quién se esperaba una pandemia? ¿Quién se esperaba una cuarentena? ¿Quién se esperaba tener un enfermo en el hospital en este tiempo? Nadie. Por lo tanto, cuando llegan todas estas noticias, literalmente quedamos aterrados, hermano. Porque aterrado quedó este rey de Josafat. Ahora, a él queda aterrado, pero no paralizado. Y de eso tenemos que salir en este tiempo. Podemos recibir malas noticias y vamos a quedar aterrados un rato, un tiempo, pero no podemos quedar paralizados. Por lo tanto, este rey también suplicó la guía de Dios, hermanos míos. Porque en un problema tú tienes que suplicar la guía de Dios. En una dificultad, hermanos míos, cuando el mundo te le viene encima, cuando hermanos míos, cuando vienen a hacerte guerra las finanzas, cuando te vienen a hacer guerra las enfermedades, cuando te vienen a hacer guerra las tinieblas, tú no puedes quedar pasivo, hermanos míos. Usted no puede quedar paralizado. Usted tiene que activar algo. Y eso se llama buscar a Dios. Y esto es lo que hizo el rey Josafat. Dice que no quedó aterrado, pero no paralizado, y se humilló. Y humillarse significa buscar al Señor, reconocer cuál es nuestro lugar. Y este rey vino delante del Señor. Se humilló, convocó ayuno al pueblo de él, a Judá. Y dice que entraron en un completo ayuno y en una búsqueda, hermano. En una búsqueda para suplicar la guía de Dios. Lo peor que podemos hacer es que cuando estamos en problemas, cuando estamos en medio de una guerra, aislarnos, cerrarnos, huir de Dios, hermanos míos. No podemos huir de Dios, tenemos que hacerle frente a esa guerra, hermanos míos. Somos de los que avanzamos, dice la palabra del Señor. Así como David le hizo frente a un gigante, tenemos que tener esa valentía, esa osadía, hermanos, de poder enfrentar los conflictos de esta tierra, de poder enfrentar, hermanos míos, las pruebas de esta tierra, los embates de esta tierra, las enfermedades de esta tierra. Tenemos que enfrentarlas. Y aquí este hombre se humilló y buscó del Señor, y en medio de esta oración que él tenía, Josafat reconoce, hermanos míos, su incapacidad de poder vencer esos reinos que venían a pelear con él. Y esto tiene que ver con arrepentirse delante del Señor, con conocer, hermanos míos, hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos. Y el rey, hermanos míos, en medio de la búsqueda, nace una oración poderosa, la cual dice: oh Dios nuestro, no nos vas a detener. Somos impotentes ante este ejército poderoso. Y
¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Frente a las enfermedades. Nos hemos sentido impotentes, hermanos míos. Nos hemos sentido incapaces de poder solucionar y de poder ganar esas guerras. Así se sentía Josafat. Impotente, no tenía la capacidad, no tenía la estrategia, hermanos míos, no tenía la fuerza para poder derrotar los enemigos, hermanos míos. Por lo tanto, en él vino una actitud de dependencia de Dios para salir adelante de esa situación. Y en este tiempo, hermanos míos, si tú y yo vamos a salir de esta pandemia, si tú y yo vamos a pelear contra todo lo que nos ha hecho guerra en esta temporada, vamos a tener que seguir la receta que tuvo Josafat: total dependencia de Dios, hermanos míos. Él se sintió impotente, él no se sintió con la habilidad, hermanos míos, porque no tenía habilidad humana para poder vencer esos reyes, sino que Josafat se humilló, hermanos míos, y reconoció que el poder de Dios, hermano, que el Todopoderoso le podía dar la victoria. Y es que nosotros tenemos que entender cuál es la fuente de vida, hermanos míos. Nosotros tenemos que entender de dónde viene nuestra victoria. David dijo: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, aquel que hizo los cielos y la tierra. Porque no somos, hermanos míos, hombres y mujeres que vamos a andar mendigando las victorias en esta tierra, sino que sabemos dónde tenemos que poner nuestra mirada. Ponemos la mirada en el trono de Dios, mi iglesia amada. Ponemos la mirada en Cristo, porque Él nos asegura la victoria. Él nos asegura sacarnos de los valles de sombra y de muerte, porque Él, hermanos míos, te da la fuerza para salir de esa prueba. Él te dará la fuerza para pelear con esos leones. Él te dará la fuerza para tapar la boca de los leones. Él te dará la fuerza para poder soportar aún esa cárcel llena de leones. Él te dará la fuerza, hermanos míos, porque Josafat no se sentía incompetente, no se sentía suficiente, no se sentía, hermanos míos, con la habilidad de poder vencer a esos enemigos. Ahora, Josafat, hermano, no tenía una estrategia. Josafat no tenía fuerzas. Es que cuando nos estamos enfrente de las batallas, cuando estamos enfrente, hermanos míos, de los problemas, es que pareciera que las fuerzas se nos escapan. Es que pareciera que no estamos preparados para los días difíciles. Pareciera que no nos preparamos para el día, hermanos míos, que vamos a enfrentar situaciones desfavorables. Es que pareciera que la iglesia, es que pareciera que mi vida, es que pareciera que tu vida, solamente estamos preparados para abrazar el triunfo siempre, y nunca pareciera que vamos a enfrentar las cosas desfavorables. Pero tú y yo tenemos que ser entrenados, hermanos míos. Tú y yo tenemos que estar preparados, hermanos míos, porque en cualquier momento podemos enfrentar una situación difícil. En cualquier momento puede partir un ser querido. En cualquier momento podemos enfermarnos. En cualquier momento puede venir una dificultad. Y tenemos que tener claro dónde vamos a ir. ¿Dónde vamos a golpear puertas? ¿Dónde vamos a golpear las puertas? Tenemos que golpear la puerta en los cielos. Entonces Josafat hizo una estrategia. ¿Y sabe cuál fue esa estrategia? Llamó a los levitas. Los levitas en ese tiempo eran los que servían en el Señor y eran los que adoraban en el Señor, al Señor. Y convocó, después de haber orado, después de haber ayunado, y en medio de ello salen unos profetas, hermanos míos, a motivar al pueblo, a estimular al pueblo. Y Josafat dice que, habiendo dado el consejo al pueblo, puso en algunos que cantasen y alabaran a Jehová. Ahí venía la receta. Pueblo mío, estamos en medio de una guerra. Vamos a enfrentar a los enemigos. Y estas son las acciones que vamos a tomar. Vamos a cantar. Vamos a alabar a Jehová. Esa va a ser nuestra arma en esta tierra, en esta hora, para enfrentar esos reinos que vienen a hacernos guerra.
Dice, y se vistieron de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada, hermano mío, imagínate, el pueblo estaba armado, se dirigían a pelear con el ejército de los moabitas. Y estaban los levitas adorando, hermano mío, estaban cantando. Y la orden les dijo, glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificar a Jehová. A través de la alabanza, hermano mío, a través de la oración, ellos sintieron la voz del Señor. Y cuando comenzaron, dice, a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de los emboscaron. Y ellos mismos vinieron contra Judá y se mataron los unos con los otros. En otras palabras, Dios confundió a los enemigos, hermanos míos, los que lo iban a destruir a Josafat, los que le estaban haciendo guerra. Dios, a través de la alabanza, a través de la oración, fueron confundidos. Y déjame decirte en esta hora, en el nombre de Jesús, que el Señor confundirá a tus enemigos en esta hora. Dios confunde esas enfermedades, Dios confunde esos problemas en esta hora. Y vamos a levantar una adoración, vamos a levantar una alabanza, porque tenemos que levantar una adoración en medio de la guerra, hermanos míos. En medio, estás enfrente hoy día de una situación difícil, te sientes que te están haciendo la guerra. Vamos, levanta una adoración, levanta una alabanza en esta tarde. Esa fue la arma, hermanos míos. Por esa alabanza Dios habló al pueblo de Israel, y por esa alabanza este pueblo se estimuló, hermanos míos. Este pueblo se levantó. Por la alabanza vinieron las fuerzas, hermanos míos. Pablo y Silas estaban presos en Filipo, hermano. En la cárcel de Filipo estaban presos. Y dice que a la medianoche empezaron a cantar himnos, hermanos míos. Empezaron a cantar alabanzas, hermanos míos. No es un tiempo de lamentarse en este tiempo. Josafat se podía haber lamentado, Pablo y Silas se podían haber lamentado, pero estos dos cuadros y estas dos personas entonaron un cántico al Señor, entonaron una alabanza al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos en momentos difíciles, cuando estemos en momentos que no son buenos, que no son buenos. Cuando te vengan a hacer guerra, levanta una alabanza. Cuando vengan a pelear contra ti, levanta una alabanza. Si estás pasando una enfermedad, si estás pasando un problema, aleluya, vamos, levanta una alabanza en esta tarde. Debemos levantar una alabanza en medio del quebranto, en medio del dolor. Yo no sé cuál es la situación, yo no sé cuál es tu quebranto, pero lo único que sé, que este pueblo, hermano mío, y este rey estaban atemorizados, pero a través de la alabanza vino la victoria. Y yo quiero declarar en esta tarde que hay una victoria, hermanos míos. Que tus labios, que tus labios glorifiquen a Jehová, que glorifiquen a Jehová, y que de tus labios empiezas a declarar: grande su misericordia, grande y para siempre su misericordia. Esa fue el arma de guerra, hermanos míos. Eso fue lo que declararon estos hombres: grande es Jehová, glorificar a Jehová, porque para siempre son sus misericordias, hermanos míos. Pareciera que a Josafat se le escapaba la vida, pareciera que a Josafat todo iba a terminar, pero Josafat no cayó sus labios. Si hay algo en esta temporada que no vamos a hacer, no vamos a callar nuestros labios. Es tiempo de glorificar a Dios, de anunciar a Cristo, hermanos míos, de anunciar la victoria y de declarar, hermanos míos, que glorificar a Jehová, porque sus misericordias son para siempre, son para siempre, son para siempre. Y cuando empiezas a glorificar, Dios confunde, hermanos míos. Confundió los enemigos de Josafat. Y en esta tarde se confunden todos aquellos que te perseguían, todas esas enfermedades que te habían declarado en el nombre de Jesús. En esta hora se confunden, en esta hora se cancelan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esas deudas, hermanos míos, esos problemas económicos, en esta hora, en el nombre de Jesús, Dios confunde, hermanos míos. Dios confunde a tus enemigos en esta tarde. Dios confunde todo lo que has estado persiguiendo en este tiempo. Y yo declaro que los enemigos ya no te perseguirán, porque lo que te perseguirá en esta temporada será su bendición, será su gracia, será su favor, será su misericordia, será una alabanza. Anda arriba, calla la mosella. Oh, precioso Dios, es que pareciera que se nos va la vida. Y pareciera que en medio de esta temporada, hermanos míos,
En medio de esta noche de dolor que esta pandemia, que esta cuarentena, pareciera que se nos escapa la vida, pareciera que se nos escapa y en cualquier momento, hermanos míos, desaparecemos y en cualquier momento la historia, tu historia y mi historia se acaba. Pero yo tengo noticia, que a través del cántico de Josafat con su pueblo, Dios dio una victoria. Declara canción de libertad en tu hogar, declara canción de libertad, hermanos míos, en tu matrimonio. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos míos, cuando rompió Jehová esa esclavitud por más de 430 años, Egipto, hermanos míos, el pueblo dejó Egipto y salieron con cánticos, hermanos, con cánticos de victoria. Y esto es lo que tenemos que hacer en esta temporada: no conformarnos a escuchar, no conformarnos con otras voces, porque han venido las voces de las malas noticias y vas a tener que caducarlas. Enmudecemos en esta noche, en el nombre de Jesús. Toda mala noticia las enmudecemos en el nombre de Jesús y le damos paso a las buenas noticias del Señor, a la victoria, a la victoria. Aleluya. Pareciera, hermanos míos, que se nos escapa la vida. El Señor puso una palabra en mi corazón y pareciera que a veces la guerra, hermanos míos, llega sin llamarla. Josafat le llegó la guerra sin llamarla, sin anunciarla, sin provocarla, y que son las variables. Pero hay otro tipo de problemas que los buscamos, hermanos míos. Hay que ser claro en eso, porque a Josafat él no buscó los problemas, pero habemos personas que de repente, y me incluyo, buscamos los problemas. Y esta es la situación. Tengo que hablar los dos, el lado A y el lado B, hermano, para que quede clarito. Y ya hay un problema que Jonás se trajo. Y usted va a decir: pastor, ¿y qué tiene que ver Jonás aquí? No, es que a Jonás se le escapaba la vida, hijo. Y se le escapaba por una mala decisión. Y a veces las malas decisiones traen, hermanos míos, guerra. El Jonás se encuentra batallando una guerra. ¿Y sabe cómo se llama esa guerra? Vida o muerte. En medio de un pez. ¿Sabe por qué? Por abandonar el plan de Dios, por olvidarse de Dios. Dice en Jonás 2:6, dice: descendí a los cimientos de los montes y a la tierra que echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. A Jonás se le estaba escapando la vida, hermanos míos. Dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, hermanos míos. Y en esta temporada, hermanos míos, tenemos que acordarnos del Señor, porque pareciera que se nos escapa la vida, pero tenemos que acordarnos del Señor. Ya esta es una tarde para poder declarar, hermano mío, cántico de liberación, cántico de verdad, cántico de gloria. Aleluya, aleluya.